A veces pienso que la locura no llega de golpe, sino que se desliza suavemente, como una nota sostenida que vibra hasta romper el silencio. Todo comenzó con aquella melodía, un sonido que no debí escuchar. Un eco que aún retumba en mi cabeza cada noche, cuando el mundo parece dormido. Vivo en un pequeño pueblo que muchos han olvidado, rodeado de colinas cubiertas de niebla. Al final de una de esas calles, casi devorada por la maleza, se encuentra la casa abandonada. Todos aquí la llaman la casa del piano. Desde niña escuché historias sobre ella en que su dueño, un músico solitario, había enloquecido tras la muerte de su esposa, que tocaba para los muertos, que las notas de su piano aún podían oírse cuando el viento soplaba desde el este. Nunca creí en esas cosas, pero la noche en que escuché la melodía por primera vez, todo cambió. Había regresado tarde del trabajo. Vivo sola y suelo acompañar mis noches con una taza de café y el silencio que tanto me gusta. Esa noche no fue distinta, al menos al principio. Me senté frente a la ventana y observé cómo la neblina se deslizaba por la calle espesa y viva, como si quisiera entrar. Fue entonces cuando lo oí en un piano. No era una canción cualquiera, sonaba antigua, dolorosa, como si cada tecla llorara por alguien. Al principio pensé que provenía de la radio de algún vecino, pero la melodía era demasiado clara, demasiado cercana. Mi asem vai. A través de la niebla, una luz débil proveniente de la vieja casa abandonada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, una mezcla de miedo y fascinación. No podía apartar la vista. El sonido del piano me atraía, como si cada nota tirara de mí con hilos invisibles. Decidí salir. Tal vez porque siempre tuve una curiosidad enfermiza, o tal vez porque esa melodía parecía llamarme por mi nombre. Caminé entre la bruma hasta que la fachada gris de la casa se alzó ante mí. Las ventanas, cubiertas de polvo, reflejaban la luz trémula que escapaba por las rendijas. Empujé la puerta y el chirrido me atravesó los oídos. Dentro, el aire olía a humedad y madera podrida, pero debajo de todo eso, podía sentir la vibración del piano, cada nota golpeando mis huesos. Caman despacio, mis pasos resonaban sobre el suelo lleno de escombros. La sala principal era un cementerio de muebles rotos, cortinas deshechas y recuerdos olvidados. En el centro, cubierto por una capa de polvo y telarañas, estaba el piano negro, imponente, con las teclas amarillentas, pero lo que me detuvo el corazón fue que las teclas se movían solas. No había nadie sentado frente a él. Y sin embargo, la música seguía sonando. Retrocedí, tropezando con algo, y el sonido se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue más aterrador que la melodía misma. Sentí que la casa respiraba. Cada tabla crujía con un ritmo extraño, como si un corazón oculto latiera bajo mis pies. Entonces la escuché, una voz, apenas un susurro, que parecía venir del piano. No entendí lo que decía, pero reconocí mi nombre. Corría. No miré atrás. Crucé la puerta y no paré hasta llegar a casa. Esa noche no dormí. El sonido del piano seguía dentro de mi cabeza, tocando una y otra vez, incluso cuando todo a mi alrededor estaba en silencio. Al día siguiente intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero cuando volví del trabajo, sobre mi mesa había una partitura que no recordaba haber visto nunca. Estaba
vieja, amarillenta y escrita a mano. En la esquina inferior derecha una firma borrosa y en Valdemar no conocía a nadie con ese nombre. Intenté leer las notas, pero estaban desordenadas, casi como si alguien hubiera querido escribir una canción y se hubiera detenido a mitad. Sin saber por qué, la coloqué sobre mi piano, el viejo que heredé de mi abuela. Cuando mis dedos tocaron las primeras teclas, el iracambio, la luz de la tarde pareció apagarse de golpe y una sombra cruzó por detrás de mí. Me quedé inmóvil. Luego, como si algo guiara mis manos, comencé a tocar. Las notas fluyeron sin que yo las pensara. Era la misma melodía que había escuchado la noche anterior, y entonces la voz regresó. Esta vez más clara, más cerca. No pares. Solté las teclas y el sonido se cortó. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Corrí hacia la ventana, pero la calle estaba vacía, solo la neblina moviéndose lentamente como si esperara. Esa noche no encendí luces. Me quedé sentada en el suelo con la partitura frente a mí. Había algo nuevo escrito. Tres palabras con tinta fresca toca para mí desde entonces. Cada noche la escucho. A veces el piano suena en mi cabeza, a veces desde la casa abandonada, pero cada vez se siente más cerca, como si el sonido buscara una forma de entrar en mí. He intentado ignorarlo, romper la partitura, incluso quemarla, pero cada vez que lo hago, vuelve a aparecer sobre mi piano, intacta, y la melodía. Cada noche se vuelve más compleja, más viva. No sé si alguien más la escucha. Mis vecinos dicen que no, que solo yo hablo del piano, que esa casa está vacía desde hace décadas. Pero sé lo que oían, sé lo que sentí cuando esas teclas se movieron solas. Y lo peor es que ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver las manos que tocan no son humanas. Están pálidas, deformes, y sus dedos parecen alargarse con cada nota. Anoche juraría que una de esas manos me tocó el hombro, y cuando me di la vuelta, la melodía se detuvo, pero el silencio estaba lleno de respiraciones que no eran mías. Pasaron 3 días desde aquella noche y no logré dormir. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, el sonido del piano aparecía en algún rincón de mi mente, repitiendo la misma secuencia de notas. Como si alguien ensayara en la oscuridad. Ya no era solo un eco, podía distinguir los matices, las pausas, la desesperación detrás de cada acorde. Intenté ocuparme con mi trabajo, fingir normalidad, pero el silencio diurno se había vuelto una trampa. Apenas el sol caía, el aire se espesaba y en el horizonte, donde se levantaba la silueta de la casa abandonada, una bruma espesa se formaba. Supe que, tarde o temprano, tendría que volver allí. La segunda noche, todo cambió. Mientras revisaba los correos en mi laptop, una notificación apareció sin remitente. Un archivo adjunto, sin nombre. Dudé, pero lo abrí. Era un audio. Lo reproduje y sentí un nudo en la garganta, la misma melodía del piano, idéntica, con una calidad cristalina. No era posible. La música duraba exactamente 3 minutos, con 33 segundos. Cuando terminó, mi reflejo en la pantalla se movió unos segundos más tarde que yo. Cerré la computadora de golpe. El corazón me latía tan fuerte
que me dolía el pecho. Corrí a revisar todas las cerraduras, aunque sabía que ninguna cerradura servía de nada contra algo que podía entrar en mi mente. ESA madrugada a las 3:33, el teléfono sonó, contesté sin pensar. Del otro lado no hubo palabras, solo el sonido de un piano idéntico al del audio. Me quedé paralizada cuando vi que mis manos temblaban y que una fina capa de polvo cubría el auricular, como si hubiera estado guardado por años. Decidí regresar a la casa. No podía más con la incertidumbre. El pueblo dormía cuando salí. Caminé con una linterna y la partitura en el bolsillo. La luna iluminaba lo suficiente para distinguir el camino, y cada paso resonaba como un golpe hueco. Al llegar, la puerta de la casa estaba abierta. No recordaba haberla dejado así en entré. En todo parecía igual, pero había algo distinto. El aire tenía un olor dulce, casi metálico. Seguí el rastro de la melodía que sonaba débilmente desde la planta superior. Subí las escaleras que se quejaban bajo mi peso. Al llegar al pasillo, vi una habitación con la puerta entreabierta. Desde dentro emanaba una luz azulada. Empujé la puerta y el sonido del piano se detuvo. La habitación estaba vacía, salvo por un espejo cubierto de polvo. En su reflejo vi algo detrás de mí, en una figura sentada frente al piano en el piso de abajo. Giré de inmediato, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y la figura seguía allí, inmóvil, como si el reflejo mostrara un tiempo distinto al real. Me acerqué. En el borde del espejo, grabadas con una punta metálica, había letras que formaban una frase: la melodía no muere, solo cambia de manos. Retrocedí, tropecé con la puerta y caí al suelo. El espejo se estremeció y una grieta recorrió su superficie. En el mismo instante, el piano volvió a sonar. Pero ahora no era un instrumento lo que tocaba. Eran mis propias respiraciones transformadas en notas. Corrí escaleras abajo. El piano tocaba con furia. Las teclas golpeaban con tanta fuerza que se astillaban, lanzando trozos de marfil por el aire. En el suelo vi huellas húmedas que no eran mías y seguían un camino hacia mí. A la melodía se detuvo justo cuando alcancé la puerta. Entonces escuché pasos, lentos, arrastrados, descendiendo la escalera. La voz volvió a sonar, suave, casi amable. Toca para mí. Salí, corriendo sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a casa, solo sé que amanecí sentada frente a mi piano, con los dedos cubiertos de polvo y las teclas manchadas de algo oscuro. Durante el día, intenté olvidar. Fui a la biblioteca del pueblo para investigar. Encontré un registro antiguo de propiedad Ang. La casa perteneció a Elías Valdemar, un pianista que había desaparecido en 1927. Según los rumores, su esposa se quitó la vida después de escuchar una composición inacabada que él tocaba cada noche. Dicen que el sonido la volvió loca. Lo curioso fue la fecha. Murió el 3 de marzo. A las 3:33 sentí la sangre helarse. Pedí los archivos policiales. En la carpeta había una fotografía en blanco y negro. Mostraba a Elías sentado frente a su piano. Lo perturbador era la mujer a su lado, Ann. Se parecía a mí. No era una semejanza vaga, era idéntica. No pude seguir leyendo. Cerré la carpeta y corrí a casa. Quería destruir la partitura. Carol Auliger. Noté algo distinto. A mi piano estaba cubierto por una fina capa de polvo, aunque lo había limpiado esa mañana. Sabra la tapa.
Alguien había escrito con un dedo la misma frase del espejo. Esa noche no soporté el silencio, quise comprobar si todo era un delirio. Me senté frente al piano y, con un temblor en las manos, toqué la primera nota. La respuesta fue inmediata: Ann. Una segunda nota, idéntica. Sonó desde la distancia, como si otro piano en otro lugar tocara al mismo tiempo. El hilo vibró. Las paredes parecían moverse. De pronto sentí una presión en la espalda, algo frío que se deslizó por mi cuello. No había nadie, pero la sombra de una mano se dibujó sobre la pared frente a mí. Intenté levantarme, pero el banco no se movía. Estaba pegado al suelo, o quizás era yo la que no podía moverse. La voz regresó, ahora justo al oído: termina la pieza. Mis manos cayeron sobre las teclas y la melodía fluyó sin control. Lloré mientras tocaba, incapaz de detenerme. Las lágrimas caían sobre las teclas y cada gota producía un sonido, una nota nueva que se unía a la sinfonía. Cuando la última nota resonó dulce apago, la casa, la luz, el aire. Desperté horas después, sola, con el sol colándose por la ventana, pero había algo distinto en mí. Al mirarme en el espejo, vi que mis ojos ya no eran del mismo color. Ahora eran grises. Igual que los de la mujer en la fotografía, los días comenzaron a confundirse. No sé si era martes o domingo. La luz siempre parecía igual, un gris espeso que nunca dejaba ver el sol. Intenté mantener una rutina, pero la melodía me perseguía incluso en los pequeños ruidos, el goteo del grifo, el viento rozando los postigos, el tic-tac del reloj. Todo repetía el mismo ritmo. Empecé a escribir, pensando que así podría entenderlo. Llené páginas con notas y símbolos, pero al releerlas descubrí que no era yo quien las había escrito. La caligrafía no era mía. En el margen de cada hoja aparecía la misma firma: I.M. Valdemar. Esa noche soñé con la casa. Soñé que caminaba por sus pasillos, pero no había ruinas ni polvo, en todo estaba intacto, iluminado por candelabros y con gente vestida de gala. En el centro del salón, el piano relucía como nuevo. Una orquesta invisible tocaba y al acercarme reconocí las notas. Entre la multitud vi a un hombre con traje oscuro, su rostro oculto por la sombra. Giró hacia mí y extendió una mano. En su muñeca colgaba un reloj detenido en las 3:33. Desperté empapada en sudor. La habitación olía a cera y humo, igual que en el sueño, y sobre la mesita de noche había un reloj antiguo, idéntico al del hombre. No era mío. Intenté deshacerme de él. Lo lancé al río que cruza el pueblo, pero esa misma noche lo encontré de nuevo en mi piano, marcando la misma hora. Comencé a entender que no era una simple obsesión. Algo había cruzado conmigo desde la casa. Cada noche la melodía regresaba, pero ya no era solo sonido. En las paredes vibraban, las luces parpadeaban, y mi cuerpo respondía como si fuera parte del instrumento. Sentía las teclas en mis dedos, incluso sin tocar. Decidí grabar lo que ocurría. Coloqué mi teléfono frente al piano y esperé. A las 3:33, sin que yo me moviera, las teclas comenzaron a presionarse solas. La cámara tembló y una figura se delineó en la penumbra. Alguien sentado en el banco, con la cabeza ladeada, mirándome. Cuando revisé el video por la mañana, la figura se movía antes de que las notas sonaran, como si dirigiera la música. Fui a la policía. Mostré el video, pero el agente solo vio una sala vacía.
Tal vez el sonido venga de otro lugar, dijo. Me miró con compasión, como si estuviera hablando con una loca. Esa tarde, al regresar, encontré la puerta de mi casa abierta. Dentro, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si hubiera pasado un año desde la última vez que entré. El aire era irrespirable. Caminé hasta el piano y lo encontré destrozado, la tapa astillada, las cuerdas arrancadas, en el suelo una partitura nueva, escrita con tinta fresca en último movimiento. No pude resistir. La tomé, la coloqué sobre el atril y toqué la primera nota. El sonido no salió del instrumento, sino del techo, de las paredes, de mi propio pecho. Era como si la casa entera se convirtiera en el piano. Cada latido producía un eco. Cada respiración se transformaba en un acorde. El suelo vibró. Desde el pasillo llegaron pasos lentos y pesados. Vi una sombra avanzar hacia mí, el hombre del sueño. Su rostro, al fin visible, era una mezcla imposible del mío y del retrato de Valdemar. Sonrió. «¿Ya recuerdas la melodía?», dijo. «Siempre fue tuya». Su voz sonaba dentro de mi cabeza y en los muros al mismo tiempo. Intenté retroceder, pero sentí manos saliendo del piano, atrapando mis muñecas. No eran sólidas, eran como humo denso, pero ardían al contacto. A la melodía cambió. No era una canción, era un lamento. Comprendí que cada nota era un nombre, cada compás un alma encerrada. Vi sus rostros alrededor de mí, transparentes, moviéndose al ritmo de la música. Me pedían que siguiera tocando, que no los olvidara. De pronto, el reloj en la pared comenzó a girar hacia atrás. Todo se oscureció y la voz de Valdemar retumbó. «Cuando el último acorde resuene, serás parte de la obra». Las teclas me cortaban los dedos, la sangre caía sobre el marfil y las notas se volvían más brillantes. La habitación se expandió como si no tuviera fin. Vi ventanas que se abrían a otros lugares, otros tiempos, y en cada uno había una mujer tocando un piano idéntico al mío. Todas lloraban. Todas tenían mis ojos. Grité, pero el sonido se fundió con la música. Sentí que algo me arrancaba de dentro, que mis recuerdos se disolvían nota por nota. Entonces, el silencio. Desperté sobre el suelo. El piano estaba entero, como si nada hubiera pasado, pero mis manos tenían cicatrices nuevas, finas como cuerdas. El reloj seguía marcando las 3:33. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Cuando exhalé, lo que salió fue una nota, un fa sostenido perfecto. Corrí al espejo del pasillo. Mi reflejo sonreía antes que yo. Ahora la melodía vive en mí. Y cada noche, cuando el viento se levanta, el piano de la casa abandonada responde, porque ya no hay diferencia entre su sonido y mi respiración. Inicia con un tono de misterio y suspense. La melodía comenzó como un susurro en mi mente, una nana infantil que no podía ubicar. Me seguía a todas partes, en el trabajo, en la ducha, en mis sueños. Era dulce, pero con un trasfondo de tristeza que me helaba los huesos. Una noche, desesperada por el silencio, salí a caminar y la melodía se hizo más fuerte, tirando de mí como un hilo invisible. Me guió por calles desconocidas hasta que me detuve frente a una casa decrépita, consumida por la hiedra y el tiempo. La puerta principal estaba entreabierta, una invitación oscura que no pude rechazar. Dentro, el aire era denso y olía a polvo y a algo dulzón, como flores marchitas. A pesar del abandono, en el centro del salón principal había un piano
de cola, negro y reluciente, como si alguien lo hubiera pulido esa misma mañana. Me acerqué, hipnotizada, y fue entonces cuando la vi, una figura femenina, translúcida y vestida con un antiguo traje blanco, flotaba cerca del piano. No habló, pero sentí su advertencia en mi cabeza. No deberías estar aquí. Ignoré el miedo y mis dedos rozaron las teclas. Fue entonces cuando noté una tabla suelta en el suelo. Al levantarla, mi corazón se detuvo. Mi nombre estaba grabado en la madera, con mi fecha de nacimiento y una fecha de muerte que aún no había llegado. El pánico me invadió. Me di la vuelta para huir, pero la puerta había desaparecido. En su lugar, un pasillo interminable se extendía ante mí. Caminé, o más bien corrí, mientras a los lados, tras puertas de cristal, veía versiones de mí misma. Una reía, otra lloraba, otra yacía inmóvil. En el fondo del pasillo, un hombre alto de traje oscuro me observaba con una mirada vacía, sin moverse, simplemente esperando. De repente, un reloj de pared antiguo marcó las 3:03 de la madrugada. La melodía me envolvió por completo y la mujer espectral apareció a mi lado, susurrando: "Es la hora". No sé cómo, pero logré escapar al amanecer. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a la seguridad de mi apartamento. Pero la paz fue breve. Esa misma noche, mientras intentaba olvidar, la melodía regresó, esta vez desde mi propia sala de estar, Sabra mi mesa, donde no había nada antes. Descansaba una partitura con la misma canción inquietante. Mis manos, moviéndose por sí solas, me llevaron hacia el piano que no sabía que tenía, obligándome a tocar, a revivir la pesadilla una y otra vez. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Gracias por acompañarme en esta noche de terror. No recuerdo haber dormido después de aquello. El tiempo perdió sentido. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la melodía regresaba, primero como un murmullo, luego como una sinfonía completa que me envolvía hasta dejarme sin aliento. Mis manos se movían solas, tocando sobre la mesa, sobre la cama, sobre cualquier superficie que tuviera forma de teclado. No podía detenerla. Cada vez que lo intentaba, sentía un dolor punzante en los dedos, como si las cuerdas invisibles del piano se enredaran en mis huesos. Una noche encendí una vela y fui hasta el espejo del salón. Quería verme, comprobar que seguía siendo yo. Pero la mujer que me observó desde el otro lado no era la misma. Tenía los ojos más hundidos, la piel más pálida, los labios manchados de un rojo oscuro que no recordaba haber puesto en sonreía, y esa sonrisa no era mía. Detrás de ella podía verse una sombra moviéndose lentamente, una figura alta, delgada, de rostro borroso. A la vela titiló, y en ese parpadeo de luz, la sombra estaba justo detrás de mí. Giré, pero solo encontré silencio. El piano, sin embargo, tenía una tecla hundida. Me acerqué, la toqué, y un sonido seco resonó en toda la casa. Entonces escuché pasos arrastrados que provenían del piso de arriba. Llevé la vela conmigo y subí las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si la madera estuviera viva. En la penumbra, los retratos antiguos seguían colgados, aunque algunos rostros habían cambiado. Donde antes había ancianos desconocidos, ahora había versiones de mí en distintas edades. Niña, en adolescente, en adulta, todas con los ojos cerrados como dormadas. Llegué a la última puerta, la abrí lentamente. La habitación estaba llena de instrumentos rotos, violines sin cuerdas, flautas partidas,
tambores hundidos en el polvo. En el centro, un atril sostenía una partitura cubierta de moho. La hoja temblaba, aunque no había viento. La lavanda. Era la misma melodía que había estado escuchando desde el principio, pero con una diferencia. Al final había una frase escrita con tinta roja. El último acorde debe tocarse con el alma del intérprete. En el aire se volvió denso. Un violín se movió solo, cayendo al suelo. Luego, una cuerda invisible me rozó el cuello. No podía respirar. Sentí que algo se apretaba alrededor de mi garganta. Corrí fuera de la habitación y bajé las escaleras de nuevo, tropezando, cayendo al suelo. La vela se apagó. El piano comenzó a sonar. Las notas salían rápidas, violentas, desordenadas. No era una melodía, era una advertencia. Me tapé los oídos y grité, pero la música se filtraba por debajo de la piel. En mi pecho podía sentir el ritmo, como si mi corazón golpeara al compás. La puerta principal se abrió sola. Afuera, la noche estaba llena de niebla. Sin pensarlo, salí corriendo. No miré atrás. Solo escuchaba la melodía persiguiéndome, como si el aire entero se hubiera convertido en sonido. Corrí hasta el pueblo, hasta las luces, hasta las voces. Pero cuando llegué, todo estaba vacío. Las calles, las casas, incluso la iglesia. Solo un piano en medio de la plaza. Uno enorme, antiguo, cubierto de polvo y cera derretida. No debería haber estado ahí, pero estaba, y sobre él una partitura. La misma avancé con cautela. Cada paso que daba resonaba como una nota. Cuando mis manos comenzaron a temblar. No quería tocar, pero sentía una fuerza que me empujaba, como si el viento me guiara. Coloqué los dedos sobre las teclas. Antes de presionar, una voz habló detrás de mí. Te advertí que la música no termina cuando el intérprete huye. Era la mujer del colgante, pero esta vez no era un espectro. Su piel parecía real, aunque sus ojos estaban vacíos, como si dentro de ellos solo hubiera oscuridad. Dio un paso hacia mí, y el sonido de su vestido se confundió con el susurro del viento. ¿Qué eres?, pregunté. La que tocó antes que tú, respondió. La que creyó que podía detenerla. Se acercó más su mano, fría como el mármol, se posó sobre la mía. Las teclas se hundieron solas. En la melodía comenzó. Ella sonreía, pero su rostro se quebraba con cada nota, como una porcelana que se despedaza, piel cayendo, huesos asomando, hasta que lo único que quedó fue una silueta de humo. Y entonces lo comprendí. Cada intérprete debía entregar algo para que la melodía siguiera viva. Algunos daban su cuerpo, otros su mente. Yo, sin quererlo, había dado mi alma. El cielo se oscureció de golpe. Las luces del pueblo se apagaron. La melodía se expandió, llenando cada rincón, cada casa, cada sombra. En las ventanas, figuras comenzaron a aparecer, personas inmóviles, con los ojos en blanco, escuchando. Era como si toda la ciudad hubiera estado esperando ese momento, como si todos hubieran sido testigos antes. El piano comenzó a vibrar. Las teclas se movían tan rápido que el aire a su alrededor se deformaba. De repente, una nota aguda estalló en mis oídos y la plaza se cubrió de silencio. A la mujer ya no estaba. Solo quedaba su colgante, brillando débilmente sobre el piano. Lo tomé. En la parte trasera había un grabado: a nunca dejes que la canción llegue al final. Entonces lo oí. Un coro a decenas de voces repitiendo la misma palabra: Valdemar, Valdemar. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, aunque la torre estaba derruida desde hacía años. Corrí sin rumbo, dejando el piano atrás. Cada calle se repetía, cada esquina me llevaba al mismo lugar.
La plaza ané el piano a la partitura. El colgante era un círculo, un bucle del que no podía escapar. Desesperada, arrojé el colgante al suelo y lo pisé. Pero no se rompió. En su lugar, un grito salió de él, tan fuerte que me hizo sangrar los oídos. Las luces de las farolas se encendieron todas al mismo tiempo, y dentro de cada una pude ver rostros de mujeres, iguales a mí, gritando en silencio. El suelo tembló. El piano se elevó unos centímetros del suelo. Las teclas se movieron solas, componiendo una nueva melodía. No la reconocía, era distinta. Más triste, a más humana me arrodillé. No podía soportar el sonido. Cada nota era un recuerdo que no me pertenecía: nacimientos, bodas, funerales, incendios, risas, llantos, la melodía de la humanidad entera, tocada por algo que no era humano. Cuando abrí los ojos, estaba otra vez en mi casa. El reloj marcaba 3:33, a mis manos estaban sobre el piano. Pero algo había cambiado. En lugar de teclas blancas, había fragmentos de espejo, y en cada uno de ellos, mi reflejo tocaba una nota distinta. De fondo, la voz de la mujer del colgante susurró: ahora el piano es tu cuerpo. Sentí una punzada en el pecho. Las venas comenzaron a endurecerse, como si se convirtieran en cuerdas tensas. A mis huesos vibraban. Mis dedos se alargaban, adoptando la forma de teclas. Quise gritar, pero de mi boca solo salieron acordes. A la música era yo. En el último instante, antes de perder la conciencia, escuché la puerta de mi casa abrirse en pasos. Una voz joven, curiosa, preguntando si había alguien. Luego, silencio. El piano comenzó a tocar solo, y yo supe que había llegado el siguiente intérprete. Desperté rodeada de silencio, un silencio tan absoluto que dolía. Durante unos segundos creí que todo había terminado, que la pesadilla había llegado a su fin. Pero entonces, al mover los dedos, escuché el leve sonido de cuerdas tensándose bajo mi piel. No era un sueño. Mi cuerpo seguía vibrando, como si cada fibra fuera parte del piano. Intenté incorporarme. La habitación estaba en penumbra. Reconocí los muebles, las cortinas, el mismo reloj marcando las 3:33. Todo parecía normal, salvo por un detalle. El piano ya no estaba frente a mí, en su lugar, una silla vacía, y sobre ella una partitura nueva, escrita con tinta fresca. Las notas parecían moverse, reptar por el papel como si tuvieran vida. Al final del pentagrama, una frase: anúltimo acto. Silencio compartido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Afuera, el viento soplaba con un ritmo que imitaba la melodía. Los pasos en el techo, el crujido de la madera, incluso mi respiración. Y entonces lo comprendí. No podía escapar, porque la melodía ya no estaba fuera, estaba dentro de mí. Decidí salir de la casa, aunque una parte de mí sabía que no serviría de nada. Abrí la puerta principal. El amanecer teñía el horizonte de un color enfermizo, una mezcla entre azul y gris. Caminé sin rumbo, siguiendo un sendero que no recordaba. Cada paso sonaba como una nota. Al poco tiempo llegué a un lago, el mismo donde había arrojado el reloj semanas atrás. El agua estaba quieta como un espejo. Me incliné y vi mi reflejo, pero no era mi rostro. Era el de la mujer del colgante. Sonreían detrás de ella el hombre de traje oscuro. Su mano emergió del agua, sujetándome del brazo. Intenté soltar, pero la superficie se rompió como un cristal y me arrastró hacia adentro. Caí en un vacío sonoro, sin luz
ni aire, pero no sentía miedo, tan solo una extraña familiaridad. Era como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. A lo lejos, vi una sala inmensa, idéntica a la de la casa abandonada, con un piano en el centro. Pero esta vez, cientos de figuras lo rodeaban, mujeres, hombres, niños, todos pálidos, inmóviles, con los ojos cerrados, y cada uno de ellos emitía un leve sonido, como si fueran notas vivas. El hombre de traje oscuro me guió hacia el piano. «Faltabas tú», dijo. «La melodía debe completarse». Me senté, no quería hacerlo, pero mis manos se movieron solas. Al tocar la primera nota, una ola de energía recorrió la sala. Los cuerpos comenzaron a moverse sincronizados, abriendo los ojos al mismo tiempo. Todos tenían el mismo rostro, el mío. La melodía empezó suave, pero pronto se volvió frenética. Cada nota liberaba un recuerdo a una infancia perdida, un amor truncado, una muerte olvidada. Era como si la música absorbiera todo lo que había sido. Intenté detenerme, pero no podía letters. Los otros yo se acercaban, formando un círculo alrededor del piano. Sonreían, pero sus ojos lloraban. El hombre se colocó detrás de mí. «Toca hasta el final», susurró. «Solo entonces comprenderás». Entonces lo vi. Detrás del piano había un espejo gigante, y en su reflejo la sala estaba vacía. No había figuras, ni hombre, ni piano. Solo yo, tocando en el vacío. Cada nota que salía de mis dedos no tenía sonido. Era un eco hueco, como si el mundo estuviera perdiendo su forma. Una voz surgió de dentro del espejo. «¿Por qué sigues tocando?» «No puedo detenerme», respondí sin pensar. «Entonces, ¿ya eres parte de la melodía?» La superficie del espejo comenzó a ondular. Mi reflejo extendió la mano, atravesándolo, y me tomó del rostro. Sentí como tiraba de mí hacia adentro. Luché, pero era inútil. El aire se llenó de un zumbido agudo, y de pronto todo quedó blanco. Cuando volví a ver, estaba en un escenario. Frente a mí, un público inmóvil. Rostros desconocidos, ojos vacíos. En el centro del escenario, el piano no tenía opción. Me senté. La partitura estaba abierta en la misma página al último acto. Silencio compartido en el reloj. Volvió a sonar. Las 3:33. La primera nota salió sola, flotando en el aire como una promesa rota. La segunda trajo consigo un viento helado, y con la tercera, el público comenzó a desvanecerse uno por uno, dejando atrás ecos de sus voces. Cuando toqué la última, el escenario desapareció. Volví a la casa, pero no era la misma. Las paredes eran de cristal, y detrás de ellas podía ver infinitas versiones de mí misma, cada una en un momento distinto del ciclo. Una lloraba, otra sonreía, otra gritaba sin voz, y todas, absolutamente todas, seguían tocando. Me levanté del banco, con las manos sangrando. Las teclas del piano tenían huellas marcadas en rojo. Caminé hacia el espejo del salón. ¿No me veían? El reflejo estaba vacío. Solo se veía el piano detrás de mí. Andí un paso más cerca. Entonces, la superficie se quebró, y del otro lado apareció mi reflejo, sonriendo. «Ahora tú miras desde afuera», me dijo. «Tu turno terminó». Dio un paso al frente y salió del espejo. Yo intenté retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo. El reflejo me tocó el rostro con ternura y susurró: «Gracias por mantener viva la melodía». Luego, la oscuridad me envolvió. Sentí el sonido de las teclas, una última nota y silencio.
No sé cuánto tiempo pasó. A veces despierto dentro del piano, otras dentro del espejo. Escucho pasos, voces, personas que se atreven a entrar en la casa. Y cada vez que alguien se acerca, el piano suena solo. Las notas los atraen, los hipnotizan. Algunos se van antes de que sea tarde, otros se quedan. Y cuando tocan la primera tecla, el ciclo vuelve a empezar. A veces los miro desde el otro lado. Me gustaría advertirles, decirles que no toquen, pero ya no tengo voz, tan solo sonido. Porque ahora yo soy la melodía. Espero a que la próxima alma curiosa entre a la casa abandonada, levante la cubierta del piano y crea que todo es solo una leyenda. Entonces, la primera nota volverá a sonar y la historia se repetirá una vez más, con otro nombre, otra voz, otro cuerpo, pero la misma música y la misma maldición. La melodía maldita del piano en la casa abandonada nunca termina, solo cambia de intérprete. Y mientras escribo estas últimas palabras en el aire, escucho el crujido de la puerta abrirse otra vez. Alguien ha entrado. El reloj marca 3:33. El piano despierta. La primera nota suena y sé que ha comenzado de nuevo. No recuerdo cuánto tiempo pasé inconsciente, solo sé que desperté con el cuerpo frío, recostada en el suelo del salón, bajo la penumbra de la luna que entraba por los ventanales rotos. El piano estaba frente a mí, imponente, silencioso, como si jamás hubiese tocado una sola nota. Sin embargo, el eco de la melodía seguía vibrando dentro de mi cabeza, como si alguien hubiese tatuado sus acordes en mi mente. Me incorporé lentamente, con las manos temblorosas, y observé mis dedos. Estaban cubiertos de polvo y sangre seca. No sabía si era mía. Sentí un sabor metálico en los labios y comprendí que había estado gritando. Todo mi cuerpo dolía. Intenté recordar cómo había llegado hasta ahí, pero mi memoria se desvanecía como una niebla espesa. Solo tenía flashes, fragmentos en el rostro de Lucía, el retrato ardiendo, las teclas que se hundían solas y aquella voz susurrando mi nombre entre las sombras. Isabela parecía decir, termina la melodía. Me arrastré hasta el piano, con una mezcla de miedo y fascinación. La tapa estaba abierta, mostrando las cuerdas oxidadas. El olor era insoportable, una mezcla entre madera vieja, humedad y algo que recordaba a carne quemada. Aún así, puse las manos sobre las teclas y sin que yo quisiera, comenzaron a moverse una nota, otra y otra más. La melodía volvió a nacer, idéntica, perfecta, como si el piano mismo respirara a través de mí. Las luces parpadearon y la casa entera pareció despertar de su letargo. Las paredes vibraban con cada acorde, los espejos devolvían rostros que no eran el mío, y el aire se llenó de lamentos, como si cientos de voces intentaran cantar a la vez. Cerré los ojos, no podía detenerme. Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir tocando. De pronto, algo cambió. Sentí una presencia detrás de mí. Una mano helada se apoyó en mi hombro. Me giré lentamente, pero no había nadie. Solo el reflejo distorsionado en el vidrio del ventanal. Y en ese reflejo vi algo que me dejó sin respiración. Pero no era yo. Era una versión mía con los ojos vacíos, las manos ennegrecidas, el rostro demacrado sonreía y detrás de ella el piano ardía en llamas. Di un paso atrás, tropecé y caí. El sonido del piano cesó abruptamente, dejando un silencio absoluto. Pero el eco de la melodía continuaba dentro de mi cabeza,
más fuerte, más nítido, más real. Y entonces lo entendí. El piano no estaba maldito. Era Joan desde el primer momento en que toqué sus teclas. La casa me había elegido. Había usado mi curiosidad, mi soledad, mi deseo de entender su historia. Cada nota que toqué fue una ofrenda, una puerta abierta. Y ahora la melodía me pertenecía tanto como yo a ella. No podía evitarlo. Reí hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro. La locura, la música, los susurros, todo se mezclaba en un solo sonido dulce y aterrador. Entonces escuché pasos. Alguien entró por la puerta principal. Una mujer joven con una linterna en la mano. Miraba a su alrededor con curiosidad, como yo lo había hecho el primer día. La linterna iluminó mi rostro, y ella se sobresaltó. «¿Hola?», dijo con voz temblorosa. «¿Está bien?». Intenté responder, pero lo único que salió de mi boca fue una nota de piano. Una sola, clara, resonante. Ella retrocedió. «¿Qué? ¿Qué fue eso?». «Mi pièce de paille». Sentí el peso del aire alrededor, el pulso del piano latiendo con el mío. Me acerqué lentamente. La mujer temblaba. «No debiste entrar aquí», susurré. El piano comenzó a tocar solo, la misma melodía que había condenado a todos antes que yo. Las luces parpadearon, las sombras se extendieron por las paredes y la joven gritó. La casa la devoró igual que a mí a Anne. Cuando todo terminó, el silencio regresó. Me senté frente al piano, agotada. La luna brillaba pálida a través de los cristales rotos. Mis manos se movieron por las teclas con una ternura que ya no era humana. Y entonces volví a tocar. La melodía sonó perfecta, hipnótica, hermosa. Cerré los ojos y por un instante creí escuchar a Lucía reír a mi lado. «¿Lo lograste?», dijo su voz en el aire. «Ahora la música nunca morirá». Y supe que tenía razón. El sonido del piano llenó la noche, expandiéndose más allá de las paredes, más allá del bosque, más allá del tiempo. Una melodía sin final, una promesa eterna. La maldición no terminó conmigo, solo cambió de intérprete. La joven, aquella que había entrado por error, seguía ahí, tendida en el suelo. Sus dedos se movían apenas, siguiendo el ritmo. Su cuerpo temblaba y antes de que la oscuridad la cubriera por completo, me miró y sonrió a la melodía. Siguió tocando y yo desaparecí. Desde entonces, dicen que cada luna llena, si pasas cerca de aquella casa, puedes escuchar el eco lejano de un piano tocando solo. Una melodía tan triste como hermosa, una canción que parece suplicar por otra alma dispuesta a escucharla. Quizá algún día alguien más entre y el ciclo comience otra vez.